Sábado de nueva cuenta. Ya como nos dijo Francis, el día de hoy vimos la primera especialidad que es la de peces y ahora seguimos en este mundo acuático, así que vamos con la especialidad de anfibios. Esta especialidad está muy buena porque vamos a conocer muchísimas cosas de animales que ni en la cabeza se nos habría venido que existían. Es muy importante señalar que de los anfibios vamos a ver diferentes especies, diferentes formas en las que se pueden vivir aquellos anfibios, así que vamos a continuar con la primera diapositiva. Primero vamos a hablar sobre qué son los anfibios. Los anfibios son todos aquellos animales que pueden hacer, ya sea, pueden vivir tanto por abajo del agua, pero también de la forma en la tierra. Sobre todo aquí vamos a tener mucha referencia, por ejemplo, hay muchos coches que son coches anfibios. ¿Qué son estos coches anfibios? Que pueden ir literalmente bajo el agua, pero también pueden estar ahora sí que sobre la tierra. Entonces es algo muy diferente que hasta el ser humano ha tratado de similar para ahora sí que transportarse. Pero aquí en lo que nos difiere en cuestión de los anfibios es que como aquí lo mencionan, todas las crías nacen en el agua. No va a haber un anfibio que deje sus huevecillos afuera del agua. Todos crecen dentro del agua. Y es muy importante que respiran por branquias. Ahorita vamos a ver cómo la metamorfosis que sucede dentro de estos anfibios. Y algo muy importante es que así como ellos nacen en el agua, ya cuando están en su etapa más adulta, van a crecer únicamente, van a vivir en la tierra. Y obviamente va a tener algunas especies que solamente van a mantenerse todavía en el agua. Algunas especies van a poder dar esa transformación y esa metamorfosis en donde van a poder cambiar. Y ahorita vamos a ver sobre todo esas especies. Y algo muy, muy importante es que todas estas especies de anfibios respiran por su piel. Como tal, no tienen como obviamente como en el aspecto, por ejemplo, las ranas, tienen ranas o sapos tienen algunas pequeñas orificios ahí que pueden, ahora sí que la entrada del aire, pero por lo regular muchas especies lo que hacen es respirar a través de su piel. Por eso es que muchas veces su piel está un tanto más humectada, porque necesitan de eso para que se transmita de mejor manera esa respiración. Y por lo regular, todos los anfibios son insectívoros. ¿Qué quiere decir esto? Que comen insectos. Algunos son herbívoros, pero por lo regular, la mayoría, si no es que todos, son insectívoros. ¿Qué quiere decir eso? Que comen insectos, principalmente algunos gusanos, comen moscas, comen algunos peces pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy importante de que todos los anfibios se reproducen a través de esta reproducción ovípara. ¿Qué quiere decir esto? Que crecen a través de los huevos. Pero justamente y al final de esta presentación vamos a ver cómo hay una especie de rana, o de sapo, perdón, que se reproduce a través de una forma ovovivípara. ¿Qué quiere decir esto? Que sí crecen a través de los huevos, pero digamos que el huevo se desarrolla dentro del vientre de la misma madre, que justamente vamos a ver eso. Y justamente espero y no se saquen de onda con el video del último, porque sí está un tanto raro por ahí. Entonces es bien importante esto, que crecen dentro del agua, pero en su parte adulta ya pueden, ahora sí que pueden darse la libertad de crecer dentro o fuera del agua. Algunos, y es algo muy importante, que hacen la metamorfosis. Ahorita vamos a ver esto en particular. Respiran por la piel, y algo también muy importante es que tienen pulmones. Y justamente hablando de eso, vamos a ver sobre la metamorfosis y cómo tienen sus pulmones estas especies. Aquí vamos a tener como una especie de ciclo de vida, así como las mariposas. En primer lugar, vamos a hablar que vamos a tener una parte de huevecillos. Posteriormente, estos huevecillos van a crecer y van a ser los renacuajos. Aquí los renacuajos se caracterizan por básicamente tener la cola y obviamente son de súper pequeño tamaño. Posteriormente ya vamos a tener un renacuajo más desarrollado, en donde ya vamos a tener como los filamentos, tal vez por ejemplo en algunos ajolotes los filamentos ya se les van a empezar a desarrollar, pero ya también en la última etapa de los renacuajos ya van a poder tener unas extremidades. Por lo regular estamos hablando de las patas. Posteriormente, en su etapa juvenil,
ya pueda tener un desarrollo mayor. Estamos hablando de que ya tiene las 4 extremidades, hablando de las ranas, y obviamente ya tienen como sus patas y sus patas delanteras y traseras. Y muy importante que en su etapa juvenil todavía las ranas conservan su cola. Entonces ahí si ven una rana con cola, pues estamos hablando de que es una rana juvenil todavía. Y ya en su última etapa, ya se le cae esa cola y ya se forma totalmente la rana completa y adulta, oye, sí que en etapa de reproducción. Entonces es muy importante este ciclo. Y es muy importante señalar que no todas las especies de anfibios siguen esta metamorfosis. Algunos solamente se quedan en la etapa de renacuajo. Algunos todavía pueden desarrollarse o algunos simplemente se quedan en etapa de renacuajo. Entonces ahorita vamos a hablar más en específico de eso. Y como les dije, aquí vamos a hablar un poco de la anatomía de las ranas en especial. Estamos hablando de que, como mencionamos, las ranas tienen pulmones. A pesar de que pueden respirar por su piel, las ranas tienen pulmones. También tienen como su columna vertebral y sus extremidades posteriores y anteriores. Es muy importante señalar que las ranas tienen una lengua súper larguísima. Estamos hablando de que tiene alrededor de 30 centímetros aproximadamente. Entonces, imagínense cómo envuelven esa lengua las ranas. Y sobre todo es muy importante que de su saliva de las ranas o sapos conservan una especie de enzimas que lo que hacen es que es muy pegajosa. Con esa enzima de sus lenguas, lo que hacen es capturar toda su comida. Entonces, con esto en mente, ya vamos a pasar en cuestiones especiales de animales. Y muy importante señalar primero, vamos a encontrar dos especies que tal vez puedan ser lo mismo, pero no es igual. Estamos hablando de las salamandras y de los ajolotes. Aunque pareciere que tienen como la misma apariencia, es totalmente distintos. A pesar de que pertenecen a la misma clase, la clase estamos hablando, ya Fer nos dio como una clase de órdenes, clases, etcétera, etcétera, entonces ya creo que ya sabemos más o menos de qué va, pero aquí todos estos pertenecen a la clase de los ambistomas. Tanto salamandras como ajolotes como tritones pertenecen a esta clase de ambistomas. ¿Y qué hacen estos ambistomas? Como aquí lo menciona, en su etapa de renacuajo, al igual que las ranas, nacen de huevecillos, después ya van creciendo y se forma como esta especie como lo conocemos normalmente como un ajolote. Esto sucede tanto en ajolotes como en salamandras o tritones. Pero posteriormente, en la cuestión de las salamandras o de los tritones, que va a empezar a perder? Va a empezar a perder todos los filamentos. Son como estos pelitos pequeñitos que tienen los ajolotes o las salamandras. Y los va perdiendo. Posteriormente, en las salamandras se les van encogiendo todos estos filamentos. Y finalmente se quedan sin filamentos y queda la salamandra completa. También es muy importante señalar para diferenciar entre un ajolote y una salamandra en su cabeza. Los ajolotes tienen una cabeza, digamos, un tanto ovalada, un tanto circular, mientras que las salamandras o tritones la tienen un tanto más aplastada. Entonces es muy importante esto para, si en dado caso ustedes quieran, no sé, tener en su casa una salamandra, un tritón, un ajolote, que vamos a ver que sí se puede, vamos a tener esa diferenciación, porque muchas veces me ha tocado ver casos en el que les dicen que les ven en un ajolote y chin, ya se transformó en salamandra. Entonces es muy importante estas distinciones. Como les dije, las salamandras tienen una cabeza chata y aparte la tienen súper, digamos que aplanada, mientras que los ajolotes la tienen como abultada. Entonces es muy distintivo de ambos. Además que los ajolotes son animales que, digamos, si se les conserva en buen estado, son muy gorditos, por llamarlo de otra forma. Mientras que las salamandras o todos los demás tienen como un cuerpazo así súper delgadísimo. Entonces es muy importante enseñar estas dos distinciones. Porque si no distinguimos estas dos y nos dicen, toma, te va a regalar un ajolote, tú bien feliz con tu ajolote y tómala, se transformó en salamandra. Y tienes que cambiar totalmente todo tu acuario que tenías para los ajolotes, lo tienes que transformar en un terrario para tu salamandra nueva. Entonces, muy importante esto señalar. Y ahora sí, dentro de su panfleto les habla sobre 3 diferentes clases de anfibios. Aquí, si no sabían cuántas clases de anfibios, únicamente existen 3. Estamos hablando de las anuras, de las caudatas y las de gimnofiona. Estos 3 géneros son los que se encuentran totalmente en todo el mundo. Solamente hay 3 clases. Y algo muy importante de esto
es que tenemos la fortuna en nuestro país que estas 3 especies se encuentran en México, estas 3 clases se encuentran en México, a comparación de todo el mundo, que digamos que México, si algo se caracteriza, es por tener las mejores reptiles y anfibios en todo el planeta. Entonces tenemos que aprovechar eso para conocer un poco más. Entonces, como ya les dije, las anuras, vamos a encontrar todos los sapos y ranas. Las caudatas, vamos a encontrar todos los tritones, las salamandras y los ajolotes. Y las quinonfionas, vamos a encontrar un nombre especial que ahorita vamos a hablar más en específico. En lo personal se me hacen un tanto raras y la neta sí me da un tanto asquito estas especies. Pero vamos a hablar un poco más adelante de estos. Primero vamos a hablar sobre los ambistomas, que son todo lo perteneciente a los ajolotes, a los tritones, a las salamandras, etcétera. Pero en especial, aquí vamos a hablar de los ambistoma mexicanum, que estamos hablando de los ajolotes, de todas esas especies que, como aquí lo menciona, que se caracterizan por tener una conservación de su estado juvenil en el organismo adulto en comparación de su ancestro u organismos cercanamente emparentados. ¿Qué significa esto? Que los ajolotes, así como los ven, así se quedan. Nunca se van a transformar. Y se transforman es porque literalmente no encontraron como los suficientes recursos o hay deficiencias dentro de su entorno que los hacen transformarse en salamandras. Pero por lo regular, todos los ambistomas mexicanos, si llegan a transformarse en salamandras es un milagro, porque para transformarse, ahora sí que en salamandra, mayormente van a llegar a la muerte. Entonces, muy importante señalar esto. Como sabemos, el ambistoma mexicanum es un animal endémico de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que en ningún otro lado del planeta lo vamos a encontrar. Entonces, pero aquí entra la parte triste, que así como tenemos esta oportunidad de tenerlos únicamente en nuestro país, también se encuentran en peligro de extinción. Y actualmente se encuentran en peligro de extinción en vida silvestre. ¿Qué quiere decir esto? Que no se van a encontrar en ningún lado, digamos, de forma natural, pero sí se van a encontrar de forma en cautiverio. Y obviamente todos estos ambistomas los vamos a encontrar mucho en donde antes era el canal, o bueno, el canal de Xochimilco. Actualmente ya no se encuentra ningún animal de estos, ninguno. ¿Y por qué? Porque sabemos que los canales, digamos que el canal en general de Xochimilco es un desagüe de todas las casas que están alrededor. Todos los desperdicios de detergentes, de comida, de todo lo que tiran las personas que están alrededor de Xochimilco, y principalmente si vamos como a los embarcaderos, vamos a encontrar como diferentes casas que están alrededor, y vemos que todo el desagüe cae totalmente en el canal de Xochimilco. Entonces, por eso es una cosa muy importante por la cual ya no existen. Principalmente estos animales, eh, son súper, súper, súper sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no les puedes variar la temperatura porque empiezan a perder filamentos y llegan a morirse. Que si no encuentran los alimentos necesarios, llegan a morirse. Si llega el pH del agua, lo cambias tantito y llegan a morirse. Entonces son animales súper, súper sensibles. Entonces es como una ventaja, desventaja. Y aquí vamos a encontrar como una infinidad de ajolotes que actualmente existen. Existen muchísimos más, pero aquí les voy a enseñar 6. Actualmente, digamos que por obra del hombre, ya al igual como los perros, hay como ahora sí que a través de la genética de los ajolotes, van como distinguiendo características similares de cada uno de ellos. Por ejemplo, este es un ajolote dorado, un ajolote golden. Aquí tenemos, por ejemplo, si en Xochimilco existieran los ajolotes en vida silvestre, serían así, son los ajolotes pardos. Y, por ejemplo, el que está en la esquina es un ajolote quimera. ¿Qué quiere decir esto? Que está blanco y negro, que tiene tanto genética de un albino, pero también genética de un animal nominal, que ahorita vamos a hablar de esto. Y también vamos a tener los ajolotes leucísticos o albinos. Estos ajolotes, literalmente como los ven, son blancos totalmente, y aquí pueden entrar como características principales de algunos ajolotes. Por ejemplo, algunos tienen como pequitas, súper chiquitas. Entonces, esto ya es un ajolote leucístico dirty, y entonces ya entra como una variación enorme de estos ajolotes. Aquí vamos a tener un ajolote nominal. Los ajolotes nominales se distinguen así porque son de un solo color, pero son intensos. Por ejemplo, aquí está uno negro. Y finalmente, el que está justo en la esquina, que es un ajolote albino,
leucístico. ¿Y cómo se distingue entre uno normal? Por los ojos, que tanto los ojos como su cuerpo es totalmente blanco. Pareciera que no ven, pero sí, sí ven. Entonces, muy importante señalar con estas dos diferencias que un ajolote leucístico tiene los ojos negros, mientras que un ajolote leucístico albino tiene los ojos totalmente blancos. Pareciera que no tuviera, pero obviamente sí tiene. Entonces, es muy importante distinguir estas cosas. Y ustedes dirán, yo he visto muchos lugares en donde venden ajolotes, donde los venden, etcétera, etcétera, etcétera. Y les puedo decir que actualmente en México, según la Semarnat, se puede tener poco, ahora sí que a través de cautiverio, todos estos ajolotes. Obviamente, el lugar donde tú los tienes que comprar, el lugar donde los vas a comprar literalmente tiene que tener permisos de que puedan, ahora sí que tanto la conservación como la reproducción del mismo. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ustedes van a viajar y van con su ajolote y no tienen el permiso? Ahí literalmente el gobierno les puede quitar el ajolote porque recordemos que todos los animales pertenecen son patrimonio de la nación. Entonces, si en dado caso, ustedes no tienen su permiso de que su ajolote lo tuvieron a través de una empresa dedicada especialmente a la conservación y reproducción de estos animales, primero se los quitan y segundo les van a meter una multa de más de 20,000 pesos por tener estos animales. Recordemos que están en peligro de extinción, entonces tenerlos requiere unos ciertos requerimientos y entre más. Y por eso es que muchos de estos ajolotes no los vas a conseguir, digamos que de forma muy barata. Por ejemplo, un ajolote golden te va a salir, digamos, de forma juvenil, estamos hablando como de unos 7 centímetros, te va a costar aproximadamente 700 pesos. Los pardos son un tanto más baratos, van alrededor de unos 200 pesos, más pequeñitos. Los leucísticos y sobre todo los que son albinos te salen alrededor de 1,200 pesos. Pero si esto hablando de animales súper chiquitos, de los más pequeñitos, pero si hablamos de animales más grandes, hablamos de un ajolote más en su etapa ya adulta, ya un ajolote te va a salir alrededor aproximadamente más de 1,400 pesos. Entonces, obviamente es un negocio y por lo tanto, hasta cierto punto tú debes de checar que el lugar donde tú los estás comprando, pues debe de tener literalmente como todos los avances y todo lo necesario para el cautiverio. Y como yo les mencioné, yo actualmente tengo 3 ajolotes. Tengo 2 leucísticos y un pardo. Está ahí chiquitito. Entonces, literalmente, es muy importante, por ejemplo, si ustedes llegan a querer tener un ajolote, es muy importante señalar primero la pecera. Yo tengo una pecera de 200 litros. Entonces, literalmente, ¿por qué? Porque cada ajolote necesita mínimo 40 litros por ajolote, mínimo, mínimo. Entonces, si tengo 3, pues más o menos son 160 litros. Otra cosa muy importante, le tienes que medir la temperatura. No tiene que pasar más de 20 grados. Si pasa más de 20 grados, los ajolotes empiezan a perder como estos pequeños filamentos, que literalmente recordemos que esto lo ocupan para, ahora sí que respirar. Entonces, muy importante la temperatura. Por lo regular, como ya sabemos, tienen que tener entre 18 y 12 grados. No tiene que ni bajar ni de eso, ni subir de eso. Otra cosa muy importante, eh, además de todo esto que ya hablamos, también tienen que tener como cuestiones de las plantas. Obviamente son animales que les gusta la oscuridad. Entonces necesitas tener como ciertos jarrones, no sé, piedras, plantas que les ayude literalmente a refugiarse. Y obviamente tener una pecera con una filtración enorme. Filtros, por ejemplo, mi filtro es que circula 1,200 litros por hora. Entonces tienes que tener una filtración súper buena, porque ahora sí que son animales que ensucian mucho. Así que, así como comen, destrozan. Estos animales succionan, no tienen dientes. Entonces lo que hacen es succionar todo. Yo les doy como gusanitos pequeñitos, se llaman tubifex. Entonces estos pequeños lombrices lo que hacen es literalmente succionarlos y de esa manera se los comen. Pero digamos que los succionan muy ferozmente, por llamarlo de una otra forma, que hacen un destrozo totalmente las peceras y lo tienes que limpiar a diario. Entonces es muy importante señalar esto. Y obviamente muy importante que, como les mencioné, el pH del agua. El pH tiene que ser de entre 6 y 7, se lo tienes que calcular. Ahí antes de ciclar tu agua, ciclar es como cambiar tu agua, digamos, a ciertos días y entre más,
Entonces tienes que cambiar el agua, pero antes de echarle el agua completa, pues tienes que checar el pH, que no esté tan ácida, porque si es tan ácida, ahí si buscan en Google o en YouTube, van a ver videos en donde los ajolotes literalmente se rascan la piel porque les arde. Entonces, literalmente tienen que checar todo esto. Son animales bien complicados de cuidar, bien complicados. Entonces, si ustedes no tienen el tiempo, no tienen como esa delicadeza de checar, porque literalmente es de levantarte y checar cómo están tus ajolotes, de que, chin, ya se perdieron los filamentos, ok, voy a checar el pH del agua. Y ahí dices, por ahí fue. O también puedes buscar no, pues le tengo que variar la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes que cambiar todo esto. Igual si le das mucho de alimentación, mucha comida, lo que hacen es que, como este que está muy gordo, le das mucho de comer, ¿qué hace? No pueden ni mantenerse ahora sí que por la tierra, sino que literalmente se la pasan flotando hasta que hacen del baño. Entonces, son animales súper curiosos. Entonces, si ustedes quieren tenerlos, ahí mándenme mensaje, ahí los contacto con la persona que les puede dar la ayuda general y más para tener estos animales en su casa. Son súper, literalmente te puedes pasar horas, horas, horas viéndolos simplemente cómo nadan, cómo comen, literalmente, y te vas a entretener en las horas. Ya hablamos sobre estos. Ahora vamos a hablar de estos animales. En lo personal, yo no los conocía muy a profundidad, porque en lo personal digamos que no me atrae mucho agrado. Entonces, aquí vamos a hablar sobre las cecilias, que hablamos que son las gimnofionas. Estas cecilias literalmente son como lombrices, pero a comparación de las lombrices, es que tienen una piel súper pegajosa, como los sapos. No, como las ranas, perdón. Y literalmente son lombrices que miden, la máxima que leí es aproximadamente 1,5 metros. Entonces imagínense encontrarse esta fuera de tu casa, ahí rondando y que tú caminas y chin, ya te encontraste a una cecilia fuera de tu casa. Entonces está muy rara estas especies y es algo muy importante y algo distintivo de esto es que estos animales, tanto de pequeños como de grandes, nacen y se desarrollan sin patas. Nunca van a tener patas. Y algo muy importante es que van a tener como pequeñas secciones, como lo vemos aquí. Está como segmentado. Entonces vamos a tener como pequeños anillos que lo van a ver de esta forma. Existen muchísimas especies, muchísimas. Y esta comparación de otros anfibios tienen dientes. De hecho, ahí se ven como pequeños colmillitos que literalmente lo que hacen es masticar y roer toda la comida. Hablamos de que son animales insectívoros. Entonces, tanto hojas como hormigas, como algunos insectos más pequeños, hablando de gusanos, de algunas mariposas también llegan a ser, se las comen literalmente las cecilias. Entonces, es muy importante hablarlo de esta forma. Y como les dije, ahí tienen sus dientecitos. Y algo muy importante es que siempre tienen esta capa de mucosidad, por llamarlo de una otra forma. Entonces, es muy importante señalar estas dos cosas. Y obviamente, vamos a hablar finalmente de las ranas y sapos. Y estamos hablando del último orden, de las anuras. Este último orden, como ya sabemos, son las únicas especies de anfibios que no tienen cola. Y es muy importante señalarlo porque presentan, creo que todos, hasta cuando vamos a Halostock, vemos como esas pequeñas ranitas en los baños o los sapos. Entonces creo que ya estamos hablando de más o menos de qué tratan. Y algo muy importante es que existen aproximadamente 6,608 especies de ranas y sapos en el mundo. Entonces imagínense toda la variedad. Y algo muy importante de esto, o de que se caracterizan, es que tienen una forma de defenderse. Por ejemplo, los sapos lo que pueden hacer, si llegan a consumirlos, es de que ya me consumiste, pero me voy a inflar. ¿A qué voy con esto? Que los sapos empiezan a inflarse, 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 inflarse. Entonces, en el estómago de un animal, lo destroza. Entonces, es muy importante señalar esto. También, por ejemplo, los sapos que están en Halostock, lo que hacen es orinar. Y este orinar, literalmente, es como una forma como un ácido, por llamarlo de otra forma. Entonces, y sobre todo no es como que hacen un chorrito, sino que literalmente apuntan. Entonces, si te llegan a apuntar en la cara, pues principalmente es como cuidado con tus ojos, porque ahí puedes tener hasta algunas quemaduras en tus ojos por la misma orina de los sapos. Y también muy importante señalar es que muchas ranas son venenosas, que tienen un ácido literalmente en su piel, en esa mucosa que producen tienen ácido, o tienen un veneno que literalmente que
puede crear urticaria, puede crear quemaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente aquí en México y sobre todo, por ejemplo, en Brasil, hay ranas que son ranas dardos. Estas ranas dardos son así porque literalmente lo que hacían las personas que se encontraban en comunidades indígenas, literalmente tomaban como esa punta de su lanza y la embarraban sobre estas ranas. ¿Y qué hacían? Obviamente obviamente ya se volvían estos dardos como venenosos. Entonces, literalmente, era como su medio como para atacar y es como lo ocupaban anteriormente todas las comunidades indígenas, tanto en Latinoamérica, porque todo esto se encuentra aquí. ¿Y cómo podemos distinguir en una especie, digamos, venenosa la normal? Pues obviamente lo principal, que si ustedes ven una rana color azul, color amarilla, color naranja, color roja, pues literalmente es como de emergencia porque son venenosas. Cualquier rana de color vistoso, fluorescente, como les dije, verde, los verdes no hay tanto problema, pero todas las ranas azules, rojas, naranjas, amarillas, hasta negras pueden ser venenosas. Entonces, cuidado ahí. Y ahora vamos a hablar sobre esta distinción entre una rana y un sapo. Muchos dicen que son lo mismo, pero no es lo mismo. Principalmente porque las ranas son más bonitas. Las podemos ver de esa forma. Y obviamente no tienen verruguitas a comparación de los sapos. Los sapos están llenos de verruguitas. Y algo muy importante también diferenciar es que los sapos tienen piel rugosa, no la tienen como lubricada totalmente como las ranas. Algo muy importante también es que las ranas tienen extremidades más largas y los sapos tienen, ahora sí que sus patitas súper pequeñas y gordas, a comparación de las ranas. Y obviamente, a comparación de los sapos, las ranas son más pequeñas. Los sapos miden hasta 60 centímetros, hablando del sapo Goliat, súper grandísimo. Y algo muy importante es que los sapos invernan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo invernan? Por lo regular, todos los anfibios se encuentran en zonas del Ecuador. Estamos hablando de zonas que hay mucho calor. Pero hay sapos que también viven como en los extremos. Entonces, estos sapos que hacen se entierran en la tierra, vaya la redundancia, y literalmente se entierran y se quedan ahí todo el invierno, hasta que ya empieza como la etapa de primavera y ya salen de nueva cuenta de la tierra. Ahora sí que literalmente como muertos vivientes andan los sapos. Son los únicos que invernan a comparación de las ranas. Y algo muy importante, que las ranas y los sapos son los únicos animales con cuerdas bucales. Son los únicos anfibios. Los demás no tienen, así que no producen ningún sonido. Así que tanto las ranas como los sapos cuentan con un saco vocal, que justamente es eso que se les infla. Es como esa bolsita que se infla y se retrae. Se infla y se desinfla. Eso es su saco bucal. Y obviamente está ubicado aquí en la garganta. O también hay sapos que tienen este saco, pero en las mejillas, en donde literalmente se inflan las mejillas y se contrae. Se inflan y se contrae. ¿Y para qué sirve esto? Porque literalmente les ayuda para cuestiones de reproducción. Y también es algo muy importante. Solo las ranas y los sapos macho producen este sonido. Las hembras no producen sonido. Entonces, también es algo muy distintivo. Además de que les ayuda, como ya les dije, ahora sí que a conquistar a su dama a través de su música, del sonido que reproducen estas ranas. Y recordemos que croan. Entonces, a través del croar, empiezan a llamar la atención de la hembra. Y de esa forma ya dicen, no, pues este macho me conviene porque tiene un sonido bien padre. Entonces, pues ya se va con el macho. Así literalmente se van las hembras. También es algo muy importante, es que también croan las ranas o los sapos para marcar como su territorio. De que ahora sí que es como su forma de gritar, no te metas aquí porque aquí yo ya vivo. Entonces, literalmente los sapos y las ranas, si llegamos a escucharlos croar, es porque literalmente nos están diciendo a nosotros que estamos en su territorio. Entonces, es una forma en la que las ranas dicen de que no te metas aquí porque ya vivo aquí. Entonces, literalmente, si escuchan croar ranas o sapos, es por esta razón, porque están marcando un territorio. Entonces, muy importante señalar esto. Y obviamente, aquí es algo muy importante que antes de emitir cualquier sonido y al exhalar, hace que la resonancia sea más potente, grave y prolongada. Obviamente, también algo muy distintivo es que cada rana tiene un sonido diferente. Nunca vamos a encontrar ranas o sapos con el mismo sonido, aunque pareciera, pero no.
Entonces es como su sello distintivo de cada uno. Por eso es muy importante en que si entre más fuerte y más prolongado sea el sonido, pues digamos que va a atraer de mejor manera a la hembra. Entonces es muy importante señalar esto. Ay, entonces, ya con esto es muy importante. Y para finalizar, como les dije, hay especies de sapos, principalmente en lo personal a mí me dan muchísimo asquito y miedo a los sapos. Entonces es muy importante señalar esto porque les voy a enseñar un video de un sapo que, como les dije en un principio, por regla general todos los ranas y anfibios en general son ovovivíparos, son ovíparos, perdón. ¿Qué es eso? Que nacen del huevo, digamos que saca el huevo y ahí ahora sí que se desarrollan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos a ver el sapo, en donde literalmente todos sus hijitos sapitos se van a desarrollar en la espalda de la madre. ¿Cómo hace esto? Digamos que el macho fecunda a la hembra, sacan los huevos, el macho los recolecta y literalmente los pone en los canales que tiene la hembra en su espalda. Ahorita vamos a ver esto. Y ya cuando los coloca en la espalda de la hembra, ahora sí que esos huevecillos se empiezan a desarrollar en la espalda de la hembra. O sea, literalmente es como, literalmente va a sentir como 1 millón de pataditas en la espalda de la hembra. Entonces, muy importante esto. Y ya cuando se desarrollan, finalmente van a tener, ahora sí que van a salir las ranas y van a salir. Y algo muy importante de todo esto, todos los anfibios, por lo regular, si no encuentran la comida, llegan al canibalismo. Hablando de cualquier especie, hasta los ajolotes pueden comerse entre ellos. Entonces es muy importante señalar esto. Cualquier animal anfibio es literalmente caníbal. Si no encuentran comida, llegan al canibalismo. Hasta los recién nacidos. Si no llegan a tener como la comida al momento, empiezan a atacar a sus hermanos y se los comen. Entonces, muy importante señalar esto. Así que con esto en mente, váyanse preparando mentalmente porque creo que esto les va a explotar la cabeza totalmente, como yo cuando lo vi. Vamos a ver cómo salen los hijos de los sapos a través de la espalda de la hembra. Así que váyanse preparando. Aquí, como les dije, este sapo, como ven, tiene como pequeños canalitos en su espalda. Justamente aquí. Ahí es en donde el macho literalmente deja los huevecillos a la hembra. Y justamente todos estos orificios van a salir los sapos. Es parte de la rana, este sapo está bien feo, la neta. Entonces, muy importante también eso. Entonces, vamos a encontrar aquí, justamente ahí, y empiezan a salir todos los sapos. Son sapitos chiquititos, como de 1 centímetro. Entonces, ahí empiezan a salir cada uno de los sapos. Y todo esto ocurre en la espalda de la hembra. O sea, es impactante esto totalmente. Y ahí vemos cómo van saliendo uno por uno. Hasta se dejan ir, literal. Y ahí vemos cómo van saliendo uno por uno de la espalda de la hembra. Y como les dije, y estos animales ya crecen literalmente ya totalmente, digamos que ya son como sapos juveniles. Ya no pasan como la etapa desde la larva, desde el renacuajo, digamos en forma externa, sino que todo el desarrollo lo llevan como si fuera el útero de la madre, literalmente así. Se desarrollan totalmente de esta manera. Entonces es muy importante señalar esto, que se desarrollan totalmente en la espalda de la madre. Y como les dije, literalmente ahí sienten las ranas como las 1000 pataditas en su espalda. Y van saliendo de poco a poco todos esos sapos, pero ya desarrollados. Muy importante esto. Es el único sapo que es ovovivíparo. Recordemos que los ovovivíparos son animales que crecen del huevo, pero crecen dentro del animal. Y un ejemplo es este. Otro ejemplo, por ejemplo, son los caballitos de mar que crecen dentro del saco del macho. Digamos que deja los huevecillos adentro del saco y ya salen los caballitos del mar ya libres. Este es un caso similar. Igual el macho deja aquí todos los huevecillos en la espalda y ahorita tiene como esos canales. Y en esos canales deja los huevecillos, se desarrollan y van saliendo de poco a poco.
y ya salen los animales, ahora sí que los sapos, ya en una etapa juvenil. Y ya estos sapos, si no encuentran comida, son capaces de alimentarse de sus mismos hermanos que van saliendo de ahí. Entonces, muy importante. Y también, como ya les dije, pues de esta forma nosotros nos damos cuenta, y sobre todo creo que esa es como la clave de las especialidades de la naturaleza, que son de guías mayores o conquistadores o aventureros también, que de esta forma nos abrimos la cabeza literalmente a ver de qué maneras Dios creó el mundo. Te das cuenta de que esto no es casualidad, de que como una rana puede tener orificios en la espalda para que crezcan, se desarrollen sus hijos y posteriormente, desde que se desarrollen, salgan sus hijos de ahí. Creo que es muy importante señalar esto y por algo, literalmente, Dios es el maestro supremo y literalmente el Dios de la creación, porque, como les dije, en la vida se me pudo haber ocurrido un animal en el que sus hijos salieran de su espalda. Entonces es muy importante señalar esto y creo que es la clave de las especialidades de naturaleza, que a través de esto vamos conociendo y vamos abriéndonos paso acerca de conocer como el poder de Dios y sobre conocer de qué manera Dios nos creó, que no somos la casualidad en el mundo, sino que tenemos un objetivo principal, por ejemplo, tus sapitos. Entonces, muy importante señalar esto y no olviden que si tienen alguna duda relacionada a cualquier especialidad, ahí no las pueden comentar. En los ahora sí que vaya la redundancia en los comentarios ahí en Facebook. Ahí vamos a estar pendientes, ya sea de las especialidades que vimos el día de hoy, que vimos peces y anfibios. Y no olviden que en Google Classroom vamos a tener todos los exámenes, vamos a tener los panfletos en donde se los vamos a pedir ya completos para que ustedes tengan acceso a los exámenes. Para que al final que ustedes entreguen estos panfletos, puedan acceder al examen y puedan tener ahora sí que la constancia que les vamos a mandar sobre las especialidades que vimos. El próximo fin, estamos hablando del día de mañana, vamos a tener 3 especialidades. Vamos a tener especialidades de nutrición, la especialidad de pintura artística y la especialidad de moluscos. Entonces, aprovechen todas estas especialidades, porque si hacemos el conteo, llevamos ya con 3 semanas. Y si multiplicamos las 3 y vimos 5 por semana, llevamos 15 especialidades. Y ya con lo que sigue la próxima semana ya llevaremos 20 especialidades. Entonces aprovechen estas especialidades para que tengan más y conozcan más. Y también con el paso del tiempo ustedes ya puedan ser los próximos maestros de especialidades con sus pequeños aconsejados. Entonces, muy importante esto, aprovechen estas oportunidades. Creo que es una buena vía para que podamos aprender todos, de conocer de todo, hasta de matemáticas, ingeniería, pero químicas, enfermería. Entonces es muy importante porque de esta manera tenemos conocimiento de todo. Y de esta manera también nos preparamos muchísimo también para la segunda venida de Dios. Entonces aprovechemos estas especialidades. Y para terminar, no olviden que nos vemos el día de mañana a las 9:30 de la mañana a través de Facebook Live, ya sea de Conquistadores o de Guías Mayores Ebenecer o el Fiscalén. A las 9:30 ahí vamos a estar. Así que no olviden, vamos a ver especialidades de nutrición, pintura artística y moluscos. Preparen sus panfletos. Creo que es más rápido que mientras están dando la especialidad, ustedes van llenando los panfletos y así terminan. Entonces, muy importante esto. Y no olviden inscribirse a las clases.